vez un servidor y después vamos a leerlo todos juntos. ¿Les parece bien? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Hay una pregunta. Quiero que le demos el énfasis a la pregunta cuando lo leamos, por favor. Vamos a leerlo a la de 3, así como está allí en pantalla. 1, 2, 3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Podemos tomar asiento y en esta mañana quiero presentar al instructor de la palabra, que será nuestro hermano de la Rosa, que es bien conocido por todos nosotros. ¿Cuánto le damos la bienvenida al hermano de la Rosa? Hermano, es su tiempo. Vamos a estar dispuestos, callados y atentos a la instrucción de esta mañana. Muchas gracias, hermano Michel. Gracias, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Qué gusto verlos. Hermana, se cortó el pelo, ¿verdad? Fíjese. Ya nomás cuando se corte Miguel el bigote ya estaremos en peligro. Ok, gracias por la invitación a los hermanos. Es un enorme gusto para mí estar aquí con ustedes en esta mañana. Y como decía el hermano Michel, desde arriba se aprecia el rostro de cada uno de los hermanos. Sí, como que cuando uno llega a alguna iglesia, ve, y bueno, yo me fijo primeramente, yo soy muy fisgón, dice mi esposa, soy muy fisgón y me doy cuenta de cuando los hermanos están así como tristes, como que vinieron a fuerzas, ¿verdad? Como que vinieron amenazados los muchachos. Entonces, ¿qué les parece si, Ángel, nos puedes poner el himno 344, por favor? 344. Vamos a entonar un himno que alegre nuestro corazón en esta mañana. ¿Les parece bien? Vamos a entonarnos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantarlo con mucha alegría en nuestro corazón en esta
Señor, queremos estar pronto en ese hogar que tú nos has prometido. Queremos gozarnos con toda nuestra familia, hermanos, todos, Señor, como una gran familia que somos. En esta mañana, Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos escuchar tu voz, no la voz de un hombre pecador como lo soy yo, Señor. Permítenos, Señor, sentirnos en tu presencia, que tú nos abraces, que tú nos apapaches en esta mañana, Señor. Pero sobre todo, Padre, que tu nombre sea honrado y glorificado. Y que pueda ser escondido, Señor, detrás de la roca que es mi Señor Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Todos queremos ir al hogar, ¿verdad? Estamos luchando por ello, hermano. ¿Estamos luchando por ello? Qué bueno. Me dijo alguien hace algunos días, ya no quiero ir a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas. Y eso me incluyó a mí, porque yo soy de la iglesia. Y le digo, sí, tienes razón, la iglesia está llena de hipócritas, nos incluye, le digo, a los dos. Es que no puedes entrar a la iglesia sin que nadie te esté fiscalizando, me dice. Están pendientes de todo lo que hago. Digo, ¿a eso crees tú? Hay gente dentro de la iglesia que se ocupa de cosas más importantes, ¿sí? Que estar viendo la apariencia, lo que hace, piensa, hace o habla o no sé. Pero miren, esto ha pasado y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es imperfecta, ¿sí? Porque todavía no alcanzamos el carácter que Cristo nos pide que alcancemos. Estamos batallando y nos estamos esforzando, porque el único que transforma nuestras vidas es Dios. Yo no puedo cambiarle la vida a alguien, ni la otra persona puede cambiarme la vida a mí. Si no hay una disposición y una voluntad para el cambio, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada por eso. Entonces, tenemos que aguantarnos aquí dentro de la iglesia. Porque de acuerdo a lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles en la página 9, en el segundo párrafo, dice que la iglesia es el medio señalado por Dios. ¿Para qué? Para la salvación de los hombres. Omití una palabra que está en el Hechos de los Apóstoles en ese párrafo. ¿Alguien me puede recordar esa palabra? Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles la palabra es único. La iglesia es el medio único señalado por Dios para la salvación de los hombres. Esté como esté la iglesia. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, no encontró a una congregación unida, ¿o sí la encontró? ¿Encontró una congregación fiel o no la encontró? ¿Encontró una congregación dividida? Sí la encontró. ¿Encontró que había que hacer un trabajo de transformación en todos aquellos? Sí, la encontró también. Y la iglesia, hoy usted y yo, somos los medios señalados por Dios para la salvación de los hombres. Imagínense nada más qué compromiso tan grande. ¿Qué compromiso tan grande es eso? Y yo le ponía un ejemplo a esta persona y le decía, imagínate nada más un mundo inmerso en el agua, 8 personas en una barca, rodeados en el piso de abajo y en el inferior de animalitos de todas las especies. 8 personas dentro de esa arca. Yo te pregunto, ¿el aroma era de lo más delicioso? ¿Qué hace un animalito? Tiene que hacer sus necesidades, ¿verdad que sí? Tienen que hacer sus necesidades. ¿Y dónde las hacían? Ahí mismo.
Los seres humanos que estaban ahí en esa arca, esas 8 personas, ¿hacían sus necesidades también? ¿Dónde las hacían? Ahí mismo. Entonces el arca no olía bien. El arca no estaba bien. Se movía impetuosamente, aunque en Patriarcas y Profetas menciona que los ángeles de Dios iban custodiando el arca para evitar que se volcara, que se volteara. Pero el aroma ahí no era bueno, no era sano, pero era el único medio dado por Dios, ¿para qué? Para la salvación de esas 8 personas. Es por eso que en esta mañana el título era 4 puntos que, ¿cómo era el título? Ya se me olvidó el título, fíjense el tema. Pero eran 4 títulos que impiden el crecimiento de la iglesia. Pero por tiempo vamos a dar solamente 2. Solamente 2 y vamos a abrir nuestra Biblia. Traje mi laptop. Me decía Ángel, ¿tiene presentación? Le digo, no. Como que me gusta más predicar a viva voz, hermanos. A veces sí la utilizamos, ¿cómo no? Pero pues a mí me enseñaron a escribir. Me enseñaron a escribir los temas. Me enseñaron a ponerme, a echar a andar la ardilla para poder escribir pidiendo la dirección de Dios, y pues por eso me apoyo aquí en esto. Bien, hay varios puntos que están entorpeciendo el crecimiento de nuestra iglesia y vamos a ir de uno en uno porque nos va a alcanzar solamente para 2. El primero, en el cual le impedimos el crecimiento de nuestra iglesia, y las razones por qué a veces no avanzamos, por qué no crecemos, por qué a veces le echamos la culpa a los que están dirigiendo la iglesia de que no se hace esto, no se hace lo otro, y viene la palabra que siempre hemos dicho más de una vez, alguno de nosotros: si yo estuviera en ese cargo, yo lo haría. ¿Qué cosa? ¿Sí lo han dicho? Eso es. Nos identificamos en ese aspecto. Ok, aquí viene algo muy interesante, hermanos. ¿Qué es lo que detiene el crecimiento de la iglesia en estos tiempos? Muchos le echaron la culpa a la pandemia, pero la pandemia solamente fue un detonante de lo que ya venía pasando. ¿Sí? Las iglesias, si ustedes se dieron cuenta, antes de la pandemia empezaron a diezmar en población, ¿sí o no? ¿Sí? La pandemia llegó y vino y causó un detonante que dijo, pues de aquí soy, ya no me voy, me quedo en mi casa con el pretexto de que veo un culto, lo que sea, y ya no ni siquiera, bueno, me estoy aventurando a juzgar, pero que puede haber hermanos que ya ni siquiera vean los cultos los sábados por televisión. ¿Sí? ¿Eso es cierto o estoy exagerando? Ok. Una de las primeras causas que podemos enfrentar son los pecados no confesados. Y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Voy a pedirle a Ángel que nos ponga Josué, capítulo 7, versículo 1. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Dice, pero los hijos de Dios, o los hijos de Israel, cometieron una ¿qué? En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos ¿de quién? De Israel. Muy bien. Vamos a hacer un poco de historia, hermanos. Cuando Israel cruzó el río Jordán, lo cruzó en seco como lo hizo con el Mar Rojo, ¿cierto? Dejó de caer el maná, ellos empezaron a cruzar, empezaron a comer del fruto de la tierra, y delante de ellos estaba la ciudad de Jericó, una ciudad enorme, una ciudad grandiosa, una ciudad que era la joya, por así decirlo, del desierto. ¿Por qué? Porque era el paso obligado de las caravanas de comercio, era el paso obligado de todos los mercaderes, y era una zona altamente rica.
Y como una ciudad rica está envuelta en una protección tan grande. Los muros de Jericó no eran la excepción. Los muros de Jericó, dice la historia, que tenían un promedio entre 4 y 7 metros de ancho. Por la puerta de acceso tenía una puerta al inicio, una reja en medio y otra puerta al final. Si podían vencer una, no podían vencer la otra porque ya estaban preparados. Era inexpugnable. ¿Sí? Pero entonces Dios dio una orden y el pueblo la acató. Los mandó dar 6 vueltas, ustedes conocen la historia, y a la 7ª vuelta, ¿qué hizo el pueblo? Gritó y tocó las trompetas, exacto. Pero antes de eso el Señor le dijo, todo lo que encuentren en esa ciudad va a ser ¿para qué cosa? Va a ser traída para el santuario, va a ser para Dios. Nadie va a tomar nada para sí, porque toda esa riqueza va a ser para el santuario. Todo eso va a ser para el santuario. Y cuando los soldados de Jericó que estaban apostados en los muros empezaron a ver esas vueltas, han de haber dicho, esos cuates están medios locos. Aquellos con sus armas, con sus arcos, con sus lanzas, con sus carros listos para salir a combatir, y los israelitas girando en derredor, girando en derredor. No era una ciudad muy grande, porque para dar una vuelta al día no era una ciudad muy grande, ¿verdad? ¿Cuánto puedes tardar en dar una vuelta a Tampico? Altamira ya digo que no, porque Altamira es el municipio más grande de Tamaulipas. Imagínense el tamaño de la ciudad. Vamos a decir que era una colonia. ¿Les gusta la Borreguera, que es la colonia más grande? La colonia más grande de Tampico, y dicen que de Tamaulipas también. Bueno, digamos que estaban girando alrededor de ella. Y viendo esos soldados alrededor, en la 7ª vuelta escuchan el grito, y los soldados empiezan a decir, oye, ¿qué pasa? Estos israelitas se han vuelto locos, ¿por qué gritan? Y cuando ellos empezaron a burlarse de los gritos, empezaron a sentir que bajo sus pies se mecía la tierra. Bajo sus pies se desquebrajaban los ladrillos, los bloques grandes de tierra, de piedra. Y vieron entonces cómo los segmentos de los muros empezaron a caerse. Entonces vinieron los israelitas y se metieron y acabaron con la población y extrajeron todo. Pero hubo alguien que no siguió eso. ¿Y quién fue? Acán. Ahí no pasó nada, todo bien tranquilo. Pero viene la segunda ciudad. Los israelitas, después de haber visto cómo Dios había destruido los muros, le dijeron a Josué cuando fueron a examinar aquella ciudad, ¿sabes qué? No fatigues a todo el pueblo, manda unos 2,000 gentes. Los vamos a agarrar así en corto ahorita, rápido. No vamos a batallar para nada. Y se fueron, y grande fue la sorpresa cuando regresaron corriendo. Habían matado a 36 hombres de los 2,000 que fueron, y estaban desesperados y angustiados y se preguntaban qué había pasado. Dios los había abandonado. ¿Por qué Dios los había abandonado? ¿Dónde estaba la situación? Tanto así que los ancianos y Josué se fueron a postrar al santuario, a la tienda de la reunión, y rasgaron sus vestiduras, echaron tierra sobre su cabeza. Y entonces el Señor les dijo, ¿sabes qué, Josué? Cálmate, porque no es el problema tuyo. Vamos a ir ahí a la Biblia, hermanos. Allí en el libro de Josué. En el libro de Josué, en el versículo 10 y 11. Y 12 también. Josué 7, 10 y 11. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? El 11, Israel. ¿Quién había pecado, hermanos? No, ¿quién había pecado? Acán, 1. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les di, que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Oye, ¿a Dios se le olvida algo? ¿Se le pasa algo?
Imagínate nada más, y a veces nos escondemos para tomar una coquita bien fría. De las de vidrio, hermano, sudada, porque esas son las que saben buenas. Las de plástico no. ¿Va que no, Miguel? Esas no. Entonces el versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, maldición. Ni estaré más con ustedes, si no destruyeres el anatema de en medio de ustedes. Caracoles. Dios conoce todo. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque a veces nuestros mismos pecados hacen que se detenga la obra de Dios. Y esto no fue una situación extraña. Dice San Pablo en Romanos 14:15, dice que las cosas que antes se escribieron, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de las Sagradas Escrituras tengamos esperanza. Aquí nos está diciendo que Dios conocía el problema desde un principio. Dios sabía todo lo que había hecho este muchacho, Acán. Cómo lo había hecho, qué había hecho y por qué lo había hecho también. Es decir, el pecado de uno atrajo maldición sobre toda la congregación. Y tanto fue así, que cuando llega el sondeo al día siguiente, todavía el Señor, aunque parece que no, el Señor muestra su misericordia. En el versículo 14 del capítulo 7 dice, mañana te acercarás por tribu, la tribu que el Eterno tome se acercará por sus familias, la familia que él tome se acercará por los varones, y el que sea encontrado con cosas condenadas será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto quebrantó el pacto del Señor y cometió locura en Israel. El versículo 16 dice, José pues se levantó de mañana y mandó a Israel que se presentara por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. O sea, no fue solamente al azar. Y fue la tribu de Judá, una población de más de 2,5 millones de personas. De la tribu de Judá, una población muy grande, se llevaron casi a lo mejor todo el día investigando ahí. Pero ¿saben por qué Dios hizo eso? Porque Dios estaba mostrando su misericordia para que Acán reconociera su falta y le dijera a Josué, ¿sabes qué? Yo tomé esto, yo tomé lo otro y lo llevé acá y lo puse de este lado, hice con él esto. Pero entonces el corazón de Acán no fue movido a misericordia, pero Dios tuvo misericordia y le dio tiempo suficiente para que se arrepintiera de sus pecados y regresara. Y cuando por fin llegó el turno de la familia de Acán, en el versículo 17, llamó a la tribu de Judá y fue tomada la familia de Sera. Se acercó la familia de Sera por los varones y fue tomado Zabdi. Se acercó su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y viene una pregunta en el versículo siguiente. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Tributa la alabanza y declárame, te ruego que has hecho, lo que has hecho, no lo encubras. Y ya cuando Acán vio que todo estaba en su contra, él aceptó su falta. Y yo pregunto a veces, ¿por qué tenemos que llegar hasta el punto en el cual ya no tenemos una salvación, por así decirlo, para enfrentar las consecuencias de nuestros actos? Hemos visto cómo muchos o algunos hermanos, hermanas, a través de la historia, han cometido faltas delante de Jehová. Y esas faltas han repercutido no solo en la iglesia, sino también, ¿en dónde? En su familia. ¿Sí? La familia de Acán no fue la excepción.
Él dijo todo lo que había hecho. Acán respondió: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, esto es lo que hice. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Un manto babilónico, imaginémonos un tipo así del tamaño de una alfombra, tal vez no tan pesado, pero era voluminoso. ¿Se podía esconder un manto babilónico así de grande? Sí, fácilmente no se podía esconder. Los 200 gramos los 200 ciclos de plata, que eran 2 kilos 300 gramos de peso. Oye, eso no te caben en una bolsa del pantalón, ni abajo del turbante, ni en el morralito que cargaban. Los tenían que llevar alguien, ¿sí? Y viene el lingote de 600 gramos, arriba de medio kilo. Ese sí te puede caber en la bolsa del pantalón, no pesa mucho. Pero imagínate acá llevando los 2,5 kilos de plata, llevando bajo el otro el brazo, el manto babilónico, caminando entre el pueblo, pidiéndole a su familia que le ayudara, porque alguien tenía que levantar la tienda para poder escarbar, y entonces hacerlo. Y los vecinos alrededor, ¿qué cosa? Viendo todo, y la familia ayudándole, porque ya estaban pensando en lo que iban a hacer. Oye, con esto voy a pagar Coppel, voy a pagar Electra, vamos a irnos de vacaciones, vamos a venderlo, vamos a hacer esto. Ya estaban haciendo planes con el dinero que se iban a sacar, que iban a conseguir de eso. Y lo escondieron bien, y nadie dijo ¿qué cosa? Nadie dijo nada. Nadie dijo: esta boca es mía. Entonces vino la consecuencia. Fue tomada la familia de Acán también junto con él. ¿Cuántas veces no hemos sabido de situaciones, vamos a llamarlas pecaminosas, de alguien que conocemos, y para no perjudicar nuestra relación con esa persona, las callamos? ¿Cuántas veces hemos visto que alguien está cometiendo pecado o una maldad, o anda en pecado abierto, y por no destruir nuestras relaciones, nuestra amistad, que si le digo a aquel se va a armar una revolución, callamos y somos partícipes de ese mismo pecado? La justicia de Dios en algún momento va a alcanzar al pecador si éste no se arrepiente. Pero también la justicia de Dios va a alcanzar a aquel que tuvo la oportunidad de hablarle al corazón a esa persona para que se arrepintiera y no lo hizo, y prefirió también guardar en su corazón ese pecado. Y dice un dicho muy coloquial, que tanto peca el que mata la ¿qué? Como el que le agarra la pata, ¿verdad? Entonces todos somos partícipes de los mismos pecados. ¿Por qué la iglesia no avanza? Porque a veces nos empezamos a pensar, porque dentro hay conflictos, dentro hay divisiones, dentro hay situaciones añejas que afloran a cualquier momento, cualquier circunstancia, y entonces no tenemos ese valor para ir a los pies de Jesús y pedirle: Señor, ayúdame a perdonar a la persona que me hizo daño. Porque queremos que la persona que nos hizo daño tenga ese valor para ir a hacer lo mismo, pero cuando yo no tengo ese valor, entonces ocultamos esos pecados, ¿sí? Y la iglesia lo resiente, hermanos. La iglesia lo resiente, y eso es lo que evita el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Ustedes, bueno, ya me quitaron la cita. Pero ahí, cuando Josué mandó a todos, la pregunta que le hace en el versículo 25 dice: ¿por qué nos turbaste? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y quemaron, y entre ellos que levantaron la mano para tirar las piedras y echarles un cerillo, había gente que había visto, ¿sí? Porque las tiendas de los israelitas no eran como las colonias de antes, que estaban aisladas de una de otra. Ahora son como las Infonavit de ahora, ¿no? Si no están extendidas, están en torre.
Todo mundo se da cuenta. En una casa de Infonavit, hermanos, te reflejas hasta en los focos. Sí, porque está pequeña la casa de Infonavit y todo, escuchas cómo el marido golpea a la esposa de al lado. ¿Sí? Escucha los gritos de la mamá que le grita a los chamacos que no le hacen caso. O sea, realmente no se puede vivir en paz. ¿Verdad que no? Todo el mundo sabe, todo el mundo. Y entre ellos, los que levantaron la piedra y le echaron un cerillo a la familia de Acán, estaban aquellos que vieron. Pero la familia de Acán fue la más culpable porque ellos, conociendo los pecados de Acán, no lo dijeron. ¿Te has puesto a pensar, si yo callo un pecado que está dañando a otras personas, ¿no soy colaborador de ello también? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez has tenido el valor de ir con esa persona y decir, sabes qué, estás haciendo mal? Si tú no remedias esta situación, voy a tener que ir un poco más lejos. Pero callamos. Y los conflictos vienen, los distanciamientos se dan. Y esa es una de las causas que impide el crecimiento y fortalecimiento de nuestra iglesia. La otra causa, vamos a verla en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 9 al 12. 1 Corintios 1, 9 al 12. Dice el apóstol Pablo, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una ¿qué? Una misma cosa, y no haya entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en... El apóstol Pablo era un hombre sabio, realmente Dios utilizó a un hombre poderoso en todos los aspectos para hacer llegarnos esto. Él conocía perfectamente lo que estaba pasando, porque ha sido informado, dice, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe en inglés, que hay entre ustedes contiendas. O sea, siempre hay una Chloe en la iglesia. Pregúntale a su vecino, ¿tú eres una Chloe? ¿Eres un Chloe? ¿Sí? Siempre hay una Chloe ahí. Porque dice, regrésame el versículo, Ángel, por favor. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, que por los de Chloe, que hay entre ustedes contiendas. Esa familia de Chloe estaba preocupada por la iglesia. Sí. ¿Y a dónde acudieron? A su pastor Pablo. Esta es una buena recomendación. Cuando hay problemas en la iglesia, no vaya con el hermano, con la hermana a comentarle el problema, vaya directamente ¿con quién? Con su pastor, y deje que el pastor se haga bolas. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque los pastores están preparados para manejar una situación como esa. Dios los prepara para eso. Dios los capacita. Puedo hablar de los que conozco. Hay otros que ustedes puedan conocer que me pueden decir, ¿sabes qué? El otro pues no hacía eso. Pero hay pastores temerosos de Dios que piden dirección al Señor para resolver los conflictos. Por eso, si usted va con la intención de arreglar un conflicto y se lo comenta a otro hermano o una hermana, el conflicto va a crecer más. Por eso es mejor ir directamente ¿a dónde? Con el pastor. ¿Sí? No, en ese aspecto el pastor no le tenga piedad, usted vaya y dígale. Vaya y dígale. Porque dice el versículo, otra vez Ángel, gracias. Dice, ¿el que sigue? El número 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, ahí viene lo bueno, ¿yo soy de quién? Yo soy de Pablo, ¿y yo de qué? De Apolos, y yo de Cefas, o de Pedro, y yo de Cristo. O sea,
La iglesia de Corintios, hermanos, no era una iglesia grande. La historia nos dice que era una iglesia de 30 a 40 o 45 miembros, 50 si usted le pone más. Era una iglesia pequeña. Si había 4 grupos, entonces la iglesia estaba todos contra ¿qué? Todos contra todos. Todos contra todos. Si fueran 50 personas y si fueran equitativo el asunto, en 4 grupos, cada grupo ¿cuántos tenía? ¿Cuántos? 12 y partimos uno en la mitad. ¿Sí? Esos que estaban en la mitad eran los de Chloe. Imagínense nada más. Toda la iglesia estaba dividida. Y esa es una de las causas que impiden el crecimiento. ¿Por qué? Porque uno decía, Pablo, yo soy de Pablo. Dice. Nunca falta el hermano que diga, en mis tiempos salíamos a hacer obra misionera y andábamos en el sol, andábamos tocando puertas, entregando folletos, dando la fe de Jesús aquí y allá, frío, lluvia, calor, etcétera. Pero ustedes hoy no hacen nada. ¿Han escuchado alguna vez eso? Y viene otro, el hermano el hermano lleno de conocimiento que dice, es que ustedes no conocen la Biblia. Ustedes no conocen el espíritu de profecía. Ustedes, si tuvieran conocimiento, estarían sabidos de los tiempos que estamos viviendo. Y nadie soporta a una persona sabelo todo, hermanos. De veras que no. Y ahí viene la fractura. Pero viene el hermano que si el hermano tal cometió un delito, ¿cuál era el carácter de Pedro antes de entregarse a Jesús? Cruel, impulsivo. ¿Sacó la espada y le quiso cortar la oreja a Malco? No, le quiso cortar ¿qué cosa? La cabeza, nomás que aquel cabeció como buen boxeador y le rebanó la oreja. Y viene el hermano Cefas, Pedro, a ese hermano, hermana, hay que desfraternizarlo por pecador. El justo, el que nunca ha pecado, el que camina sobre el pantano sin mancharse la suela de los zapatos. Y viene el piadoso, que siempre hay piadosos dentro de la iglesia, hermanos. Aquellos que son de Cristo y dicen, hay que tener paciencia, hay que orar por estos hermanos. Hay que orar, hay que pedirle a Dios que les ayude. ¿Sí o no, hermanos? ¿Hay gente así dentro de la iglesia? Claro que sí. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca desbandada, provoca división, provoca que las iglesias vayan se diezmando y se van a otros lugares. Tanto los que causaron daño como los que les causaron daño se van a otras iglesias. ¿Y saben cuál es el problema? El problema no se acaba porque el problema se va con los que se van. ¿Sí? Solamente se van cambiando de iglesia porque no van cambiando de corazón, porque no están permitiendo que el Espíritu de Dios transforme sus corazones. Si Dios te puso en un lugar, venga la tormenta, vengan los truenos, venga lo que sea, tú estás ahí plantado porque Dios tiene un propósito para ti. Y la única manera de resolverlo es ponerte ¿dónde? De rodillas en las manos de Dios. Yo no quiero que levanten la mano, pero ¿quién de los que estamos aquí no ha sido atacado muchas veces? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos estado en conflictos o en problemas o nos han señalado? Todos. Pero por la gloria de Dios estamos aquí hoy. Por la gracia de Dios estamos aquí juntos. ¿Sí? Heridas en la feligresía, hermanos. Yo ya no voy a esa iglesia porque me hicieron esto y esto. ¿Sí? Cuando viene una hermana o ha pasado, espero que aquí no haya pasado, pero cuando un hermano ve que un hermano va a predicar y no es de su agrado, se para y se va. ¿Aquí no ha pasado eso? Qué bueno que aquí no ha pasado. Hermana o hermano se para y se va, porque me cae gordo. Va a venir Jesús de la Rosa, ese me cae gordo. Yo no voy a ir ese sábado. ¿Sí? Porque así estamos, con un rencor, con un resentimiento. Yo les pregunté, ¿estamos luchando para llegar a ese lugar donde dice el canto 344?
¿Y cómo vamos a llegar con resentimiento y rencor en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a decirles a otros que Cristo te ama, que Cristo te ha dado su vida por ti, cuando en mi corazón hay rencor, hay resentimiento, hay todo ese mal que impide realmente mi crecimiento espiritual y de paso impide el crecimiento de la feligresía? Y por último, lo que decíamos hace un momento, vienen las fugas, se van. Escuchaba la oración de Enrique hace un momento en la escuela sabática. Y es una oración muy, muy sentida. Porque nosotros mismos con nuestras actitudes quizás hemos alejado a mucha gente de esta iglesia. Quizás también hemos impedido que otras iglesias, que otras personas vengan a la iglesia porque ven nuestras actitudes en nuestra casa, porque allí en nuestra casa nos mostramos realmente como somos. Y la gente dice, ¿y eso qué va a la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Y eso qué va a la iglesia? Mira, y predica. A veces mi esposa es la que me ubica, que está aquí, que ya no me acompaña. Sí, me dice lo mismo. Ella me da mis pastillas de Ubicatex. Sí, cuando tengo la oportunidad de salir a hacer semana de evangelismo fuera de aquí de Tampico, me dice, fíjate, Dios te da la responsabilidad de predicar a otras gentes. Vive más o vive mejor lo que estás predicando. Así me lo dice. Entonces, hay una fórmula fácil en San Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Sí? San Juan 13, capítulo 35. ¿Qué dice? En esto conocerán que todos son mis, si tuvieran amor los unos por los otros. En esto conocerán que somos discípulos de Jesús, si nos amamos los unos con los otros. Y a veces es difícil amar al que nos hace cosas, ¿verdad? Pero hay que amarlo, porque así como somos nosotros, Cristo dio su vida por nosotros. Porque así como somos de enojones y conflictivos, Dios nos da su bendición cada día, cada momento. Así como somos de malos, el Señor muestra su misericordia sobre cada uno de nosotros. Ahí no hay ningún problema, pero si el Señor nos pide, tienes que amar a tu hermano aunque te haya hecho eso mal. Ah, no. Yo amo al que me hace el bien. Y Jesús dijo, ¿qué de valor tienes si saludas al que te saluda? Ve y saluda al que te odia, el que te muestra rencor y resentimiento. Muéstrale que tú eres mejor. No porque eres mejor que él, sino porque tú has permitido que el Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón. Y cuando esa persona ve ese cambio, hermanos, ningún corazón, por más duro que sea, aunque a veces sucede, si tú le sonríes, en ocasiones te va a sonreír, vas a ver. Si tú lo saludas, te va a saludar. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Y viene Hechos 2, 44 y 46. Hechos 2, 44 y 46. Ahí vamos a esperar que aparezca en pantalla. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué la gente se entregó a Jesús? Porque vio ese reflejo. El versículo 47, por favor, Ángel. Alabando a Dios y teniendo a favor en todo el pueblo, con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué cosa?
¿Hay recompensa cuando la iglesia está unida en amor, hermanos, unos a otros? ¿Hay poder cuando trabajamos juntos por el bien de la obra del Señor? ¿Hay poder para ello? Este versículo muestra tres cosas. En ese versículo 47 está la adoración, dicen, alabando a Dios. ¿Qué es lo que hacía el pueblo unido? Alababa a Dios. ¿Qué es lo que daba, qué es lo que tenía ese mismo pueblo con todo el pueblo? Daba un fiel, ¿qué cosa? Testimonio de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y por último, recibían las bendiciones. Nuestro pastor tiene un dicho: usted no se fije en lo que hagan en la iglesia, trabaje. Si queremos tener esto, tener otro, trabaje en la obra misionera y Dios se va a encargar de darnos los medios para todo. ¿Sí? Eso es cierto. Trabaje en la obra del Señor y deje que el Señor haga su labor. ¿Sí? No solamente le pida, trabaje para eso. Por eso pedimos aquí, en este versículo 47, que somos un pueblo unido, adoramos a un mismo Dios. Y si adoramos a un mismo Dios, tenemos que dar fiel testimonio de ese mismo Dios. Y por último, vamos a recibir las bendiciones de ese Dios. Y vamos a hacer realidad lo que dice San Juan 17:21, hermanos. San Juan 17:21 es un versículo muy, pues, ¿qué les puedo decir? Es la oración de Jesús. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración nos alcanza hasta nuestros días, hermanos. Este versículo, este fragmento de la oración donde Jesús pide en oración a su Padre que todos aquellos que van a creer en Él sean uno. Y tú y yo somos parte de ese grupo. Tú y yo somos parte de esa familia. Quizás en el trayecto de nuestra vida espiritual hemos tropezado y quizás hemos hecho tropezar a otros. Quizás hemos con nuestros pecados detenido las bendiciones de Dios, y no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Pero si realmente queremos tener un hogar e ir muy pronto para allá, tenemos que empezar a despojarnos de eso. A Acán se le dio oportunidad para arrepentirse. Si se hubiera arrepentido antes, Acán hubiera estado dentro de los que entraron al pueblo, a la tierra prometida, con su tierra por un lado. Pero guardó en su corazón todo eso. No creyó a un Dios todopoderoso que sabía perfectamente lo que había hecho. Ahora nosotros tenemos a ese mismo Dios todopoderoso que sabe perfectamente todo lo que hemos hecho. Lo sabe, lo conoce, lo ha visto, lo ha escuchado. Ahora es tiempo de ponernos en paz con Dios, de volver realmente nuestro corazón y nuestros ojos a Cristo Jesús. ¿Queremos una iglesia fuerte, hermanos? ¿Queremos una iglesia gloriosa? Como dice Cantares, que marche como un ejército en orden. El único remedio es ponernos en las manos de Dios. Si hay oportunidad, lime esas asperezas con las que tenga que limar. Reconcíliese con que tenga que reconciliarse. Acérquese con las personas con las que se tenga que acercar. Y deje que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Quizás en esta mañana yo estoy predicando para alguien que está luchando en su corazón con algún pecado que no le ha confesado al Señor. Yo no quiero que lo confiese aquí. Yo tal vez estoy predicando en esta mañana para alguien que todavía en su corazón hay rencor, resentimiento, orgullo, tal vez. Tal vez ha ocasionado algún conflicto. Tal vez. Pero déjame decirte algo, hermano, hermana. Ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo, ese mismo Dios que sustentó a Israel por 40 años en el desierto,
Ese mismo Dios que abrió el Jordán y que derrumbó los muros de Jericó, es el mismo Dios misericordioso que murió en la cruz del Calvario y que solamente está esperando que acudamos a Él, que vayamos a Él y que le pidamos perdón para que nuestra vida sea una vida diferente. Y eso es lo que nos falta, acercarnos a la cruz de Cristo. Dice un canto que hay un mundo feliz más allá, ¿verdad? Y deseamos estar en ese mundo feliz más allá. ¿Alguien está dispuesto aquí a decirle, Señor, yo quiero que tú me perdones mis faltas? Yo quiero que hoy tu Espíritu Santo venga y mora en mí y que pueda hacer mi vida diferente de aquí en adelante. Yo lo quiero hacer realmente. Yo lo quiero hacer. Porque el primero que debe de ser impresionado por la predicación es el que lo está dando. Así, hermanos, ¿habrá alguien aquí que le quiera decir lo mismo al Señor en esta mañana? Que se ponga de pie y que juntos podamos tener una palabra de oración. Vamos a orar. Señor, te hemos fallado muchas veces. Nos hemos equivocado otras más, pero hoy hemos decidido ponernos en tus manos, gozarnos en tu presencia, Señor, y queremos pedirte perdón por cada pecado, oculto o confesado. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Nosotros nos aferramos a esa promesa. Si hemos dañado a algún hijo tuyo, a una hija tuya, Señor, pedimos perdón. Si nos han dañado, Señor, también queremos pedirte perdón y pedir por cada uno de aquellos que han querido hacernos algún mal. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que la bendición de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, guárdanos en tu mano y que pronto, Señor, podamos estar contigo en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, gozándonos, Señor, de tu presencia. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un mundo feliz más allá. Vamos a entonarlo. ...316... himno número 316.
el apóstol dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queridos hermanos, ojalá ese sea nuestro pensamiento por el resto de nuestra vida. Hoy nos hemos de separar de este lugar. Usted y yo no sabemos si hemos de regresar el próximo sábado. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Venir a la cruz del Calvario y decirle, Señor, aquí estamos. Como respuesta a este mensaje, queridos hermanos, busquemos al Señor en oración y antes de despedirnos, yo les voy a dar un espacio para que usted le diga algo al Señor. Señor, aquí estoy, con mi grandeza, con mi flaqueza, con mi odio, con mi rencor, con mi llanto, con todo. Aquí estoy, vengo a ti para que tú me salves, tú me perdones, tú me laves con la sangre de Jesucristo y me hagas un hombre y una mujer nueva para estar contigo en ese mundo feliz. Inclinemos el rostro para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, hacemos un silencio antes de partir de este lugar santo. Escúchanos, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Tú eres el Dios Yahvé. Eres el omnipotente y gran Señor, Señor. Venimos a ti en esta mañana porque te necesitamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos nuestros pecados. Limpia nuestra maldad. Quita esta indiferencia, Señor. Y quebranta nuestro corazón tan duro, Padre. Te necesitamos, Señor. Tú nos conoces, Señor. Gracias porque tu palabra nos hace ver nuestra realidad. Nos incomoda. Pero aquí estamos, Señor, presentándonos delante de ti. Sé propicio a nuestra oración, Señor. Que al despedirnos de este lugar, Señor, nuestros corazones vayan llenos de tu presencia. Que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas. Y venimos a ti, Señor, para que nunca nos apartemos de ti. Límpianos, Señor, porque te necesitamos. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Quedamos despedidos de este sábado.